Bueno, soy Gustavo Mera y voy a hablarles acerca del modelo cuadrático. Se hace uso del modelo cuadrático para realizar un mejor ajuste del modelo econométrico y para minimizar los errores. Lo que se emplea aquí es elevar la variable edad al cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos la siguiente función matemática, en donde y va a ser igual a más bx sub 1 más cx sub 2 y más dx sub x elevado al cuadrado sub 3, en donde la y va a ser igual a la variable dependiente, que en este caso es ingreso, a la el intercepto, las b, c y d son el coeficiente de la pendiente, la x sub 1 es la variable independiente, en este caso años de educación, x sub 2 es igual a la variable independiente, edad, y x sub 3 va a ser igual a la variable independiente, que es edad al cuadrado. Bien, ahora pasando la función a una función econométrica, tenemos que y sub i es igual a beta sub 0 más b sub i x sub más b sub 1 x sub 1 y más beta sub 2 x sub 2 y más beta sub 3 x elevada al cuadrado sub 3 y más e sub i, en donde la y va a representar al ingreso, x sub 1 y a los años de educación, x sub 2 y a la edad, x sub 3 y a la edad al cuadrado, beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 son los parámetros econométricos, y la e sub i es el término de error. Bien. Tras pasar los datos a Gretel, ¿no? Nos da la tabla de regresión cuadrática, ¿no? En donde las constantes, que es cuando nuestras variables son iguales a cero, se dice que nuestros ingresos van a disminuir en $847 con 74 centavos. ¿Bien? El siguiente coeficiente nos da que cuando hay una variación en una unidad de los años educativos, los ingresos van a aumentar en $47 con 96 centavos. A su vez, cuando hay una variación de una unidad en la edad, los ingresos van a aumentar en $56 con 66 centavos. Cuando hay una variación en una unidad de la edad al cuadrado, ¿no? Los ingresos van a disminuir en 50 centavos. Bien, aquí tenemos la función del modelo econométrico, ¿no? En donde y va a ser igual a menos 847.744 más 47.963 x sub 1 más 56.66 x sub 2 y menos 0.506 x sub 3 y más el término de error. Ahí, como decía, ¿no? Si la variable edad al cuadrado disminuye en una unidad, los ingresos disminuyen en 0.506 o 50 centavos. Bien, comparación del R cuadrado, ¿no? El R cuadrado sirve puesto que es el poder explicativo que tienen nuestras variables, en este caso las variables independientes como son los años educativos, la edad y la edad al cuadrado, para explicar el comportamiento de Y, que en este caso el comportamiento de los ingresos. Por lo tanto, dentro del modelo normal tenemos que el R cuadrado, su poder explicativo era del 14.15% y el R cuadrado corregido es del 12.38%. En cambio, el modelo cuadrático tiene un poder explicativo del 20.80%, es decir, las variables, las variables años educativos, las variables edad y edad al cuadrado tienen un poder explicativo del 20.80% para explicar el comportamiento de los ingresos. Y el R cuadrado corregido es del 18.33%. Por lo tanto, se concluye que el modelo econométrico tiene un mayor poder explicativo que el modelo econométrico normal. A continuación de mi compañero Gustavo, yo les voy a hablar sobre lo que es el modelo logarítmico. Para tener un mejor ajuste y suavizar los datos del modelo econométrico, se hace uso del modelo logarítmico. Esto vendría siendo la variable ajustar, es la edad, por ende se aumenta la variable logarítmica de la edad. Dentro de su función sería y igual a más bx sub 1 más cx sub 2 más logaritmo natural de x sub 3.
en donde podemos ver que Y es la variable dependiente, que sería el ingreso, la A es el intersecto, el B coeficiente dependiente, X sub 1 variable dependiente, en este caso los años de educación, X sub 2 la variable independiente, que sería la edad, y el X sub 3 que sería el logaritmo de edad. También tenemos lo que es el modelo econométrico, cual su función sería Y, que sería ingresos, igual a beta sub 0, que sería el parámetro econométrico, es decir, el intersecto, B sub 2 más X sub 2 más beta sub 3 más logaritmo natural de X sub 3 más el término de error. En X sub 1 podemos ver que los años son los años de educación, X sub 2 es la edad, X sub 3 es el logaritmo natural, beta sub 0 es igual al parámetro económico, que en este caso sería el intersecto, beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 serían los parámetros a estimar dentro del parámetro económico. Y como ya se sabe, sería el término de error, ¿no? Entonces, en base al método de mínimos cuadrados ordinarios, podemos observar en la tabla en base a lo estimado y los datos obtenidos por el medio de la tabla de regresión, se presenta la siguiente ecuación del modelo econométrico, que sería y estimada igual a menos 6.229,43 más 50,13 x sub 1 menos 45,53 x sub 2 más 2.350,91 vendría siendo el logaritmo natural de x sub 3 más el término de error. La ecuación del modelo estimado indica que ante un cambio porcentual que se presenta en la variable x sub 3, la variable y aumentará en 2.350,91. Vamos a ver la comparación de los modelos. Podemos decir que la tabla de aquí nos presenta la comparativa del R al cuadrado de los tres modelos. No obstante, al ser el último modelo uno logarítmico, se debe evaluar mediante el criterio de Alcaike para determinar cuál modelo econométrico es mejor, ¿no? En base a la teoría, para evaluar el criterio de Alcaike, se elige el modelo que presenta el menor valor, puesto que el menor valor son los menores los errores. También tenemos que, por lo tanto, el mejor modelo es el cuadrático, con 1.561,69 y solo por 0,006 puntos es menor que el modelo logarítmico. Ahora hablamos sobre lo que es la conclusión. Podemos decir, en base a lo obtenido aquí, que tras el análisis de cada una de las variables de los modelos econométricos, junto al coeficiente de determinación, que es el R al cuadrado, y el criterio de Alcaike, se concluye que tras ajustar el modelo y suavizar los datos, el más confiable es el modelo cuadrático, como antes lo explicó mi compañero. Entonces, puesto que tras el análisis del R al cuadrado demostró que tiene un mayor poder explicativo para el comportamiento de ingresos. Además, en base al criterio de Kaike, al ser el menor valor de los modelos estimados, el modelo cuadrático es el que minimiza la mayor cantidad de errores. Se puede llegar a la conclusión de que los dos mejores modelos son el cuadrático y el logarítmico, ya que al compararlos con el original, estos presentan un mayor coeficiente de determinación que el modelo original. Aunque el modelo logarítmico no se podría tomar en cuenta debido a que las variables pueden cambiar su unidad de medida, el criterio de Alcaico es más alto que el modelo cuadrático. Por esta razón se puede decir que hay más errores y se selecciona el modelo cuadrático como el mejor modelo. Entonces, esa sería mi presentación dentro del modelo logarítmico. Espero le haya gustado y haya sido de su agrado. Y bueno, muchas gracias. Muy buenos días, profesor. Somos el grupo número 6 y está compuesto por Blanca Córdoba Sibania, Blan Sánchez Xiomara, Mera López Gustavo. A continuación, le vamos a dar a conocer el modelo teórico dentro de este modelo. Para Salvador Cruz Bustos, la escala salarial mantiene una estrecha relación con los años educativos. En un informe realizado mencionó que la persona que tiene más estudios de licenciatura recibe un mejor salario que una persona que solo tiene estudios secundarios. De la misma manera, el economista Theodore Schultz, en su teoría del capital humano, relaciona el incremento de los ingresos con los años de educación. Es decir,
que a mayores años de educación, mayores ingresos. Encontró diferencias entre el aumento de los ingresos y la edad. Entonces, dentro de este modelo vamos a analizar la relación existente entre las variables independientes, que son los años de educación y la edad, con los datos obtenidos de los 100 hogares ecuatorianos. La función de ingreso que vamos a utilizar es ingreso es igual a está en función de los años de educación más la edad. Bueno, como siguiente tenemos el modelo de matemático. Tenemos la ecuación planteada donde y será la variable dependiente de ingreso, a es el intersecto y más el coeficiente de la pendiente y la variable, las variables independientes en este caso. Como está la función allí nomás, no agregamos las otras variables, pero dentro de este modelo va a estar la variable independiente x sub 1, que son los años de educación, y la variable independiente x sub 2, que es la edad. Como siguiente tenemos el modelo econométrico. Dentro de este modelo econométrico vamos a ver que también y estará en función del ingreso como variable dependiente. Estará x sub 1 como los años de educación que ya les he mencionado antes, x sub 2 como edad también con el subíndice de ingreso. Tenemos los parámetros b sub 0, b sub 1 y b sub 2, que son los parámetros a estimar. El b sub 0 es un parámetro econométrico más conocido como el intersecto. Y tenemos el término de error que también se va a analizar. Todo esto se va a tomar en cuenta dentro del modelo. Ahora vamos a hacer el análisis de los principales estadísticos. Una vez obtenidos los resultados de los principales estadísticos dentro del programa Gretel, procedemos a realizar el análisis de los ingresos. Podemos decir que los 100 ecuatorianos que fueron escogidos para la encuesta de ingresos y gastos en el Ecuador, para el modelo econométrico, en promedio en el Ecuador el ingreso es de $995.60. El salario de los 100 hogares ecuatorianos que fueron escogidos por la encuesta de ingresos y gastos en el Ecuador para el modelo econométrico en el Ecuador, el ingreso mínimo es de el ingreso mínimo es de $129.70. Y el ingreso máximo podemos decir que de los 100 hogares ecuatorianos que fueron encuestados para el modelo econométrico, en el Ecuador el ingreso mínimo es de $3.955. Ahora vamos con los años de educación. De los 100 hogares ecuatorianos encuestados, podemos decir que la educación promedio de los hogares encuestados en el Ecuador es de 9,47 años. Hablando ahora de manera mínima, de los 100 hogares ecuatorianos encuestados para el modelo econométrico, podemos decir que los años de educación mínimo de los hogares ecuatorianos es de 0 años. En el máximo, en los años de educación. De los 100 hogares ecuatorianos que fueron escogidos por la encuesta de ingresos y gastos en el Ecuador para el modelo econométrico, los años de educación máximo de los hogares encuestados es de 19 años. La edad. De los 100 hogares ecuatorianos que fueron escogidos por la encuesta de ingresos y gastos en el Ecuador para el modelo econométrico, la edad mínima de los jefes del hogar encuestados es de 46,87 años. La edad promedio de los hogares encuestados es de 46 años. La edad mínima sí ya es de 20 años. De los 100 hogares ecuatorianos que fueron escogidos por la encuesta de ingresos y gastos en el Ecuador para el modelo econométrico, la edad mínima de los jefes del hogar encuestados es de 20 años. Y de los 100 hogares encuestados por el ENIGUR para el modelo econométrico, la edad máxima de los jefes del hogar encuestados es de 90 años. Ahora vamos a realizar el análisis del gráfico de dispersión del modelo econométrico. Dentro del gráfico 1 tenemos los años de educación y tenemos los ingresos. En el gráfico 2 tenemos la edad y tenemos
los ingresos también. Ahora vamos a hacer el análisis de la variable ingreso por años de educación. En ese gráfico se puede observar la relación que existe entre la variable independiente, que es años de estudio, y la variable independiente, que es el ingreso de los hogares. Podemos observar que existe una nube de puntos que se concentran en cada uno de los años de estudios, donde podemos identificar que a más años de educación los ingresos de los hogares aumentan. La nube de puntos se encuentra un poco dispersa, entonces al existir una dispersión existe un mayor error, por lo que la correlación que podríamos tener es baja. La tendencia de línea que se observa entre la relación existente entre la variable independiente, que son los años de estudio, y la variable dependiente, que es el ingreso de los hogares ecuatorianos, se puede observar una línea de tendencia positiva. En el segundo gráfico, que es las variables ingresos por edad, observamos la relación existente entre la variable independiente edad y la variable dependiente ingreso, en la cual podemos observar que existen una nube de puntos que se concentran en cada una de las edades donde existen una mayor concentración. Por ejemplo, en las edades más jóvenes podemos decir que los ingresos aumentan más, y a medida que va aumentando la edad, va disminuyendo la capacidad productiva del hombre, y por ende van a ir disminuyendo los ingresos. Entonces, podemos ver que la mayor concentración de puntos está en la parte inferior del gráfico, donde podemos ver que a más edad los ingresos de los hogares van disminuyendo, como les mencionaba antes. La nube de puntos se encuentra más dispersa, entonces al existir una dispersión existe un mayor error, por lo que la correlación es baja, generando esto una caída. La tendencia que podemos observar, la línea de tendencia que podemos observar entre la relación de la edad y los ingresos, es que se puede observar una línea de tendencia negativa. Ahora, como cuarto punto, vamos a ver la matriz de coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación nos muestra la relación porcentual, o bueno, en números, pero generalmente para el análisis se hace de forma porcentual, que existe entre las variables estadísticas. A continuación vamos a ver la relación que existe entre las variables años de educación, edad y el ingreso. El ingreso con los años de educación. El ingreso, la correlación que existe entre los ingresos y años de educación es de 35,79%. Es decir, que las variables de educación, la variable años de educación presenta una información significativa para explicar la variable ingreso. El coeficiente de correlación de la variable es de 35,79%, por lo que podemos decir que se puede apreciar una correlación positiva, un poco débil en comparación al 100%, y podríamos decir que no es tan significativa, porque no pasa del 50, y entre la correlación, entre más cerca esté de 100 es mejor, entre más cerca esté de 0 es sumamente baja. Entonces podríamos decir que tenemos una correlación un poco débil. Ahora vamos a ver la correlación que existe entre los ingresos en función de la edad. La relación porcentual de la variable con respecto al ingreso presenta una relación negativa del 2,37%. La variable edad presenta una información significativa para poder explicar la variable ingreso. El coeficiente de correlación es de 2,37%, por lo tanto podemos decir que existe una correlación negativa muy débil, porque se está acercando a 0, y muy poco significativa porque también se acerca a 0. Entonces, podemos concluir que la variable que tiene un mayor porcentaje es la variable años de educación, que tiene un porcentaje de 35,79% en relación al 100%. Es la que más se acerca, pero
Aún así, su porcentaje es bajo y la correlación no es significativa. La relación entre las variables independientes, que es año de educación y edad, son del 36,78%. Se puede decir que entre ambas variables independientes existe una correlación débil. Como siguiente punto, tenemos la estimación de los parámetros del modelo econométrico mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. Una vez que obtuvimos todos estos datos a partir del programa Gretel, realizamos el análisis a estos datos. Ya, una vez ya tenemos esto, los siguientes puntos son, dentro de este programa, o las estimaciones que vamos a hacer a estos parámetros son analizar el estadístico T, el valor P, el R cuadrado corregido. También vamos a tomar en cuenta el modelo de Archiket, entre algunos valores de los coeficientes para poder realizar la ecuación de regresión estimada que vamos a ver a continuación. Ya, la ecuación de la regresión estimada, dentro de esto tomamos los valores que están aquí en los coeficientes y los reemplazamos acá en la ecuación de regresión estimada. Ya, el modelo estimado es el siguiente, reemplazamos cada uno de los coeficientes. El primer coeficiente es el valor de la constante. El segundo es el valor de los años de educación. El tercero, que sería de la variable independiente 2, que es la edad, que es 4.614, y tenemos el término de error. Entonces, con los resultados obtenidos en la regresión y del modelo estimado, representamos la siguiente ecuación, como la que está aquí abajo, y colocamos también la estimación. Como punto 7 vamos a analizar los coeficientes de la tabla de regresión y de la ecuación estimada. Como primero vamos a estimar el valor, la estimación vamos a estimar el parámetro P sub 0, que es el intercepto. Vamos a estimar este parámetro económico. También vamos a estimar los otros parámetros B sub 1 y B sub 2. En la estimación del intersecto del parámetro econométrico B sub 1, podemos ver que el valor es de 199,92. Podemos decir que este término es el valor del ingreso en el punto del corte del eje Y de la función ingreso, lo que significa que los parámetros a estimar B1, B2 son de $0, por lo que el ahorro sería, el ingreso en este caso, sería de $199,917. Ahora estimar el parámetro B sub 1. Este parámetro es de 61,18, es decir, que se encarga de representar cuánto aumentará el ingreso cuando la variable años de educación aumente en una unidad. En este caso, podemos decir que cuando un miembro del hogar aumente sus años de educación, va a ir adquiriendo mayores conocimientos. Por lo que según el modelo y de acuerdo con los datos, si los años de educación aumentan, en una unidad el ingreso incrementa en $61,18. Es decir, que a mayores años de educación, mayores serán los ingresos. Dentro de este análisis tomamos en cuenta la variable años de educación, por lo que el resto de las variables se mantienen constantes, no van a variar. Para estimar el parámetro B sub 2, el valor de este parámetro es 4,61, por lo que podemos decir que este se encarga de representar cuánto aumentará el ingreso cuando la variable edad aumente en una unidad. En este caso podemos decir que cuando un miembro del hogar aumente su edad, su productividad va a ir disminuyendo. Si la edad cambia en una unidad, los ingresos aumentarán en $4,61. En este análisis también solo se está tomando en cuenta la variable edad, y las otras variables se mantienen constantes. Como punto 8 vamos a realizar el análisis
del coeficiente de correlación de determinación R cuadrado. El coeficiente de determinación R cuadrado es del 0,1415, es decir, el 14,15%. Es decir, esto es el poder explicativo de las variables independientes, años de educación y edad, para poder explicar el comportamiento de los ingresos, que en este caso es el 14%, el comportamiento de los ingresos. Dentro de este caso, las variables independientes explican el comportamiento de los ingresos solo en ese porcentaje, en ese 14%. Aquí dentro de eso también tenemos el R cuadrado corregido, que es de 0,1238, es decir, de un 12,38%. Es decir, que el modelo en su conjunto explica un 12,38% del comportamiento de las variables de ingreso. En el R corregido podemos tener un poco más de exactitud, por lo que podríamos decir que el poder explicativo, que el comportamiento de los ingresos es del 12,38% en comparación con el anterior. Ya, como punto 9 tenemos el contraste de significancia individual de los coeficientes estimados y el contraste individual utilizando la prueba de hipótesis, el test estadístico y el p-valor. Vamos a realizar el análisis de estos puntos muy importantes y vamos a ver si aceptamos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, o si rechazamos la hipótesis nula o rechazamos la hipótesis alternativa. Ya. Podemos ver, vamos a realizar la prueba de hipótesis de los años de educación. Primero con el test estadístico. Ya sabemos que dentro de en la hipótesis nula, si el test estadístico es menor a 2, no existe una relación y no es estadísticamente significativo. En la hipótesis alternativa, si el test estadístico es mayor, existe una relación y es estadísticamente significativa. La decisión de la prueba de hipótesis en los años de educación dentro del test estadístico es la siguiente. El test estadístico de los años de educación es de 3,992. Con esto se rechaza la hipótesis nula, por lo que se acepta la hipótesis alternativa debido a que el valor es mayor a 2, indicando que existe una relación entre el ingreso y las variables años de educación. Se concluye que la variable años de educación sí es estadísticamente significativa para el modelo. Ahora vamos a hacer la prueba de hipótesis de los años de educación, pero con el p-valor. En el caso del p-valor, si el p-valor es mayor a al 0,05 del nivel de significancia, no existe una relación y no es significativa. Para la hipótesis alternativa, si el p-valor es mayor al 0,05 del nivel de significancia, sí existe una relación y sí es significativa. La decisión que vamos a tomar en este caso de los años de educación respecto al valor P. El valor P de la variable años de educación es de 0,001, el cual es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, debido a que el valor es menor al nivel de significancia, y esto demuestra que sí existe una relación entre la variable dependiente ingresos y la variable independiente años de educación. Se demuestra que esta variable de educación es estadísticamente significativa dentro del modelo. Ahora vamos a hacer la prueba de hipótesis de edad. Con el test estadístico, como ya sabemos la regla. El test estadístico de edad es 1,234. Con esto acepto la hipótesis nula, por lo que se rechaza la hipótesis alternativa debido a que el valor es menor a 2. Indicando que no existe una relación entre la variable ingreso y la variable edad. Se concluye que la variable edad no es estadísticamente significativa dentro de este modelo. Ya, ahora vamos a analizar el valor P. Ya sabemos cuál es la regla. Si el valor P de la variable años de educación es de 0,2202, el cual es mayor a 0,05, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa.
debido a que el valor es mayor al nivel de significancia y esto demuestra que no existe una relación entre la variable dependiente ingreso y la variable independiente edad. Se demuestra que esta variable es estadísticamente significativa dentro del modelo. Se observa dentro de las dos pruebas de hipótesis, podemos observar que la variable que más tiene significancia dentro del modelo es la variable de la edad y que la variable de los años de educación es la que tiene una menor significancia. A continuación, mi compañera le va a explicar sobre los modelos, tanto mis compañeros le van a explicar sobre los modelos cuadráticos y logarítmicos y también les van a presentar los análisis de los resultados obtenidos en cada una de las tablas de regresiones, les van a dar a conocer el R cuadrado corregido, el criterio de Alkaiker y por último van a determinar cuál es el mejor modelo dentro de este trabajo realizado, cuál es el modelo que nos conviene. Muchísimas gracias.